¿Qué tal, amigas y amigos, por supuesto? Bienvenidos a Sin Censura. Esta tarde un invitado muy especial, amigo desde hace varios lustros. Compartimos trincheras, espacios y por supuesto una amistad, además de los orígenes, porque ambos tenemos orígenes serranos. Así que me da muchísimo gusto poder conversar hoy con mi amigo Cipriano Flores. Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Hacía rato que no teníamos esta oportunidad de conversar. Bueno, nos vemos cuando grabas tu propio programa de comunalidad, pero generalmente estás con tus invitados y no habíamos tenido desde hace rato la oportunidad de reflexionar sobre los temas locales, nacionales, municipales, etcétera. Y creo que es una muy buena oportunidad porque tú eres un estudioso de varios temas, de varios asuntos, te has desenvuelto en espacios muy importantes. Me acuerdo que tú fuiste de los primeros que impulsó la ley de usos y costumbres, por una parte, aquí en Oaxaca. Has siempre trabajado con el tema indígena. En algún momento fuiste el presidente o director del Instituto del Instituto Electoral de Oaxaca. Te tocó conducir elecciones, escribes, haces muchas cosas, eres un hombre polifacético en muchos sentidos y bueno, pues habrá que empezar por lo que está sucediendo. Te he visto y he visto tus escritos que has abordado con frecuencia el tema político actual, la cuarta transformación, regeneración está en su cuarta etapa, así que ahí vamos caminando en el espacio. Pero bueno, para ti, ¿qué significa este momento político en nuestro país? Mira, fíjate que el estudio de los regímenes políticos es muy interesante, porque tú acordarás conmigo que hoy cualquiera, teniendo una buena estrategia, teniendo una buena metodología, una buena propaganda, puede llegar a gobernar. Y lana, ¿no? Y dinero, porque también se requiere. Dinero, etcétera, y con una buena estrategia puede llegar a ganar. Y hasta puede llegar a ganar a personas que no tienen capacidad, ¿no? Pueden llegar a ganar. Pueden llegar. Pero hay un problema. No cualquiera puede gobernar. Claro. Tenemos un problema grave de gobierno. Entonces llegan, pero después que tienen el poder político no saben qué hacer. Para mí, en la historia del país, han existido 3 presidentes municipales, un presidente de la República, se me quedó lo municipal, que han tenido proyectos hegemónicos. El primero fue un extraordinario presidente, aunque se le critica desde la luz de la revolución, don Porfirio Díaz. Excelente presidente. 2, un segundo presidente que tuvo un proyecto hegemónico, Lázaro Cárdenas. Excelente presidente de la República. Y a lo mejor muchos me van a criticar en este momento, pero hay un tercer presidente de la República que fue extraordinario, Carlos Salinas de Gortari. Analizando a Carlos Salinas de Gortari, es excelente presidente de la República. Salir de la crisis de los 80s, levantar a México, no es cualquier cosa. Y luego hay un cuarto presidente que quiere serlo, Andrés Manuel López Obrador. Él también tiene un proyecto hegemónico. La cuarta transformación es un proyecto hegemónico. Él ha dicho que es un proyecto a 20 años, por lo menos, consolidar el proyecto. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cuarta transformación? Pues yo he dicho algo muy sencillo, es la cuarta regeneración. En la independencia nos dimos cuenta que somos toda la cultura prehispánica, más la cultura española. ¿Sabes? Nos descubrimos como México, nos llamamos México. Porque hay que recordar que las proclamas de Miguel Hidalgo, etcétera, eran de las Américas. Pero era la primera vez que nos llamamos México. Bueno. La segunda, la reforma. Nos consolidamos. Y perdón que te interrumpa aquí en este contexto de lo que estás planteando de los presidentes que tú
les reconoces que fueron, que tenían un proyecto definido, hegemónico. Juárez no fue uno de ellos. No, porque se murió. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Si no Juárez, hubiera sido don Porfirio. El proyecto liberal lo consolida Porfirio Díaz a la muerte de Juárez. Claro. Y esa es Que una incluso realidad. ya en esa etapa, cuando Juárez muere, ya había cierta rivalidad entre ambos, política, ¿no? Sí, porque Juárez siempre le temió a don Porfirio. Hay que recordar que Eso sucede entre oaxaqueños. hay que recordar hay que recordar que Juárez no le reconoce a Porfirio Díaz que él fue el primero que entró en la Ciudad de México Ujú. para recuperar la República. ¿Y sabes a quién le mandó para hacerle sombra a Porfirio Díaz? A Mariano Escobedo. Todo el derecho que tenía don Porfirio de ser presidente de la República, siempre Juárez lo mantuvo, Alejado. incluso la reelección. Claro. Entonces yo creo que Benito Juárez tenía el mismo proyecto. ¿Cuál es el proyecto? La formación del poder político en México, la formación del Estado mexicano. Y Porfirio lo consolida el Estado mexicano. Es decir, hablas de Hidalgo para regresar en la ruta que estabas trazando, hablas de Hidalgo como la identidad donde se encuentra la Se identidad encuentra de uno los en México. mexicanos, la reforma, el proyecto liberal y que La sí, revolución, que es la justicia social, que no había logrado. Yo tengo una tesis, esto va a causar polémica, yo creo, que la revolución mexicana perfecciona el porfirismo. ¿Mm? La revolución mexicana perfecciona el porfirismo. Órale. Fíjate, vamos a poner el caso del presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un gobierno personal, ¿sí? De cara a cara, gracias a la habilidad del oficio político de don Porfirio. Bueno, ¿qué hace la revolución? Lo convierte en presidencialismo. Le da la institucionalidad que no tenía precisamente Porfirio Díaz. El presidencialismo es el perfeccionamiento del tipo de gobierno de don Porfirio. Entonces, la revolución, y se ha demostrado, todas las revoluciones perfeccionan el antiguo régimen. Todas. O lo sustituyen, ¿no? No, lo perfeccionan. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le faltaba a don Porfirio? ¿Qué sector se le olvidó a don Porfirio? Se le olvidó la clase campesina. Paradójicamente. Claro, ¿y qué hace la revolución? Los campesinos para acá. La gran proyecto Cárdenas, por ejemplo, es el reparto agrario. Por eso acusan mucho a Salinas, porque él termina el reparto agrario. Bueno, Salinas dice porque ya no había tierras que repartir. Y hace un cambio de régimen también acorde con las circunstancias que privaban ya en un mundo más globalizado, el tema del neoliberalismo. Es decir, porque en todo caso, sí hay un cambio de paradigmas Así es. en la forma o en los conceptos que maneja Cárdenas con los conceptos que maneja el salinismo, ¿no? Sí, por ejemplo, Cárdenas es el creador del Estado corporativo. Le da estabilidad a México hasta los años 80, donde viene la gran crisis que algunos le llaman la culpa del populismo de Echeverría y de López Portillo. Entonces, de la Madrid trata de recuperar la dinámica, entra en el proceso que le llama Salinas liberalismo social, y el liberalismo social es un proyecto hegemónico a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Le matan a Colosio, al presidente Salinas, porque Colosio era el que iba a continuar el proyecto de liberalismo social. Entonces, la muerte de Colosio para mí es la nomenclatura, tuvo que ver bastante, que llama el propio Salinas, le llama nomenclatura. ¿Y quién es la nomenclatura? Pues la mafia del poder. Los grupos de poder. Evidentemente. No. Y finalmente yo recuerdo ahora que vi, bueno, hace tiempo que vi la película esta de Colosio, que hay una película, hay una serie ahora en Netflix, Una serie. pero antes hubo una de volado, una película que se llama Colosio, precisamente, y ya cuando termina, cuando el reportero, que está ahí
de alguna manera siendo el que está dándole seguimiento al tema, va a ver a un personaje que se induce, que es Fernando Gutiérrez Barrios. Le dice, bueno, licenciado, bueno, ¿quién fue? Sí, ¿quién fue el que mató a Colosio? Y me acuerdo que en esa película le dice, Fuente Ovejuna. Pero ¿no? fíjate que cuando muere Colosio, el jefe de la nomenclatura lo narra. Hay 2 libros grandes de Salinas que le recomiendo. 2 libros de más de 1000 cuartillas. Él dice que cuando muere Colosio, el jefe de la nomenclatura, que era Echeverría, ¿sabes a quién propuso para presidente de la República? A uno de los miembros de la nomenclatura, a Gamboa Emilio Patrón. Gamboa, claro. Sí, claro, Echeverría Gamboa Patrón. está documentado, va a verlo a Los Pinos a proponerle a Emilio Gamboa. Pues sí. ¿Sí? Bueno, pero Emilio Gamboa era de la nomenclatura, no lo dudo, pero era cercanísimo a Carlos Salinas, o lo fue. Es decir, se dice que gracias a Emilio Gamboa, que era secretario particular de Miguel de la Madrid, Salinas puede acercarse, abonar en esa lucha cruenta que hubo en la sucesión de Miguel de la Madrid, donde estaba Alfredo del Mazo, estaba Manuel Bartlett, eran los hombres fuertes. ¿Y ¿no? te acuerdas que estábamos nosotros? Bueno, estábamos nosotros allá cerca muy cerca de Violeta. de ese fogón, ¿no? De Sí, Violeta, sí, exactamente. cierto. Entonces, Sí. yo creo que... Nos tocó, ¿no? Sí, Nos tocó, cierto. nos Ese tocó. tema, la pasarela, ¿te acuerdas cuando fueron los 6 a presentar? Yo recuerdo en el 88, y cierto cómo cambia la historia, ¿no? Sí. Porque acuérdate que nosotros apoyábamos a Del Mazo. Sí. Entonces, Alfredo del Mazo, papá. Yo creo que, mi querido Raúl, si Alfredo del Mazo hubiera sido presidente de la República, no dudo de un instante que tú hubieras llegado a ser gobernador del estado de Oaxaca. Porque Bueno, aquel entonces era dedazo. el hubiera no existe, ¿no? el hubiera. Lo que pasa, para contextualizar el tema, es que en esa etapa precisamente de los 80s, Cipriano y yo trabajábamos en el ICAP, en la Secretaría Instituto de Capacitación Instituto Política. de Capacitación Política del Del heroico del- Partido Revolucionario Nacional. del PRI, diría yo, pero estábamos y trabajábamos con un gran amigo que sigue siendo un gran amigo, mi mayor afecto, Arturo Núñez, que era Así el es. secretario de Capacitación Política. Con él nos tocaron vivir en esa etapa, pues todos esos momentos de esa Cuando nació la transición corriente pues, de corriente democrática. democrática, porque incluso el día que la maestra Ifigenia, Celia Torres, ¿quién más iba? César Buenrostro, van a solicitar el registro como precandidato del ingeniero Cárdenas a presidente de la República, pero del PRI, Ujú. porque sí solicita al ingeniero Cárdenas registrarse como Como precandidato. precandidato del PRI y no lo aceptan, pero el día que lo van a registrar, que van precisamente los reciben en el ICAP, no los reciben en el edificio del PRI, los reciben en el ICAP, allí en Puente de Alvarado. Y me acuerdo que a mí me tocó estar dentro de esa reunión cuando los recibió Lugo Gil, que era el secretario general del PRI. Qué historias, ¿no? No, y además ese instante yo Claro. recuerdo el que hacía los discursos del PRI era Arturo. De alguna manera. Y en esa ocasión preparó dos discursos. ¿Te acuerdas que lo colaboraba Nacho? Sí. Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez. Entonces le dice Arturo a Nacho, prepárate dos proyectos de discurso. Uno donde se acepta a Cuauhtémoc y otro donde se va. y entonces se va Cuauhtémoc y recuerdo la frase que escribió Arturo aquella vez que decía, en el PRI no caben las caballos de Troya. Y son cosas que realmente da gusto porque no nos fue tan mal porque nos fuimos a Gobernación y en Gobernación hay el proyecto de creación del IFE. Así es, que Y participamos en eso. en la creación del IFE. A mí nos tocó estar, pues seguramente tú también estuviste esa tarde, el 9 de enero de 1989, cuando sesiona la Comisión Federal Electoral con Fernando Gutiérrez Barrios Así al es. frente,
estando presente ya ahí Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer como representantes todavía en ese momento del PMS, Diego y Lozano Gracia como representantes del PAN, toda la nomenclatura del PRI que eran también representantes, ahí presentan el proyecto de reforma electoral del 89 que da origen precisamente al IFE. Yo recuerdo las sesiones. Que además debes acordarte de este detalle, que esa sesión empezó a las 6 de la tarde y terminó como a las 9:30 de la noche, y la verdad había un Gutiérrez Barrios impertérrito, así, nomás veía, ¿no? Tenía mucho la forma de enfrentarse así, y veía uno y escuchaba a otro, sí, traje azul, camisa azul, corbata roja, me acuerdo mucho, y luego al final él hace un discurso y somete a votación la propuesta de reforma electoral y se vota por consenso. Todos aprueban que se vaya a la reforma electoral. Cuando termina la sesión, subimos al despacho de Arturo, ahí en Gobernación, a la dirección que tenía de desarrollo político, y me acuerdo que a los 5 minutos que llegamos lo mandaron llamar. Y se fue y regresó ya casi como hasta las 12:30 de la noche, tardó muchísimo. Y entonces, cuando regresó, nos dijo, pues, bueno, pues don Fernando, satisfecho, se comentaron los términos en que se aprobó la posibilidad de la reforma, pero la mayor parte del tiempo se pasó don Fernando en el teléfono rojo, y nomás se paraba y se oía que decía, sí, señor presidente, sí, general, sí, procurador, sí, general. Dice, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Pues, ¿qué iba a pasar? Al día siguiente fue el quinazo. Estaban planeando el quinazo, que fue el 10 de enero del 89. Bueno, ¿qué cosas de la historia política de México, ¿no? En un espacio consensando una reforma política, y en el otro espacio estaban planeando el golpe a la quina, ¿no? Y hay que recordar, mi estimado Raúl, que esa reforma del 89... creo que fue la más completa. Y yo digo que abrió la puerta para la transición democrática de México. La creación del IFE es algo extraordinario. Que ahora está cuestionada. Mira, Morena ya dijo que lo quiere desaparecer. Que lo quiere desaparecer y que quiere un consejo de técnicos. Yo escribí hoy en mi Face una cuestión, creo que está equivocado el presidente de la República. Bueno, pues tienes razón. Vamos ya a la cuarta transformación, porque vamos a hablar es parte de la cuarta transformación. Es la historia, ¿no? Porque además Andrés Manuel viene de esa etapa. De esa etapa, no sé si tú te acuerdes, porque esta es otra cosa que también es inédita. Andrés Manuel entra en un conflicto con González Pedrero también en Tabasco. Sí. Él rompe con González Pedrero, como rompió Arturo, como rompió Nacho Rodríguez. No sé por qué los tabasqueños también son como los oaxaqueños, suele suceder que entran en conflicto. Y cuando llega Andrés Manuel a México, yo recuerdo que Arturo, que también es tabasqueño, comentó que lo había invitado para ser subsecretario de Capacitación Política, y hubo un interregno en el que esa posibilidad estuvo abierta hasta que él decidió irse, creo que con Clara Hussidman, a hacer otro tipo de actividades de trabajo más social, de otro tipo, ¿no? Si mal no recuerdo, Andrés Manuel fue delegado del INE. Sí, también, por eso se fue a otro espacio, pero en un momento determinado estuvo en el umbral de ser de estar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Son historias, no sucedió, pero finalmente los orígenes ahí están, ahí se vienen caminando. Después ya viene el 88 y empieza una nueva etapa. Por eso hoy en la mañana escribí en mi Face, porque hay una propuesta de centralizar las elecciones. Sí. Ya. Releyendo a Jesús Reyes Heroles en 2 libritos sobre liberalismo, dice don Jesús, hay temas que los mexicanos llegamos ya a un acuerdo fundamental, que no se puede echar unos para atrás. El tema que somos república democrática. Entre comillas. Bueno, federal. Federal, sí. ¿No? Bueno.
¿Cuál es el proyecto de Morena para centralizar las elecciones? Volver, hermano? ¿No? volver a centralizar. Desaparecer los soples, desaparecer los tribunales estatales. Es centralizar. Y yo le hago un recuerdo al presidente y a Morena que los conservadores son centralistas Sin duda. y los liberales somos federalistas. Entonces es una incongruencia de la cuarta transformación, en este caso. Hay dos temas que no estoy de acuerdo con la cuarta transformación, que es el tema indígena, que nos siguen tratando como menores de edad, ese es un tema, y el segundo es la cuestión electoral, que quieren centralizar todo. Mira, yo creo que si hubiera habido centralización de las elecciones desde hace 40, 50 años, no se reconocen los usos y costumbres en Oaxaca, ¿eh? Sí. Gracias a que es un organismo autónomo del Estado, fue posible con mi Consejo General, ahorita lo venía platicando con mi amiga Abigail Vasconcelos, de que gracias que se dieron las condiciones para reconocer a 418 municipios de usos y costumbres. No se hubiera dado si se hubiera centralizado. Entonces, hay que recordar de dónde nace realmente la transición electoral democrática en México. Nace desde Baja California. Claro, Y yo recuerdo que el gana Instituto Rufo. Electoral de Baja California saca su credencial azul, una credencial para votar, azul. Sí. Azul, bueno, porque los panistas no siempre han sido muy derechos, que digamos, pero bueno, pero yo creo que el proyecto, uno, de reducir el número de plurinominales, es cerrarle el paso, efectivamente, a la repetición de partidos políticos pequeños. Dos, centralizar las elecciones en un solo órgano nacional es totalmente antidemocrático. Porque hay que recordar, Raúl, que yo fui dirigente de las elecciones en Oaxaca. Las elecciones son un problema técnico. No tienen por qué ser votadas las leyes electorales en el Consejo. Es un problema técnico de contar votos y contarlos bien. De aplicación de una norma, ¿no? Sí, pero Realmente tiene que ser decente, operativo, haber capacitado bien a los... Pero ¿no? yo te haría una pregunta en todo este contexto que tú estás planteando. Es decir, ¿hay un exceso de presidencialismo en este país en este momento? Sí, mira... De abuso del presidencialismo, porque Así finalmente es. nuestro régimen es un régimen presidencialista y hemos visto muchos excesos dentro del régimen presidencialista. Y yo creo que hubo una etapa en que el presidente fue omnímodo, es decir, esta etapa fundamentalmente de Echeverría, del mismo López Portillo, en donde sucedieron muchas cosas. Después se fueron acotando espacios y fueron creándose contrapesos que finalmente derivaron en estas instituciones como el IFE o INE, como varias otras derechos humanos, etcétera, que sí realmente han logrado que aún con todos sus bemoles vivamos en un régimen más democrático, evidentemente. Pero en este momento, por la forma de decidir, de tomar decisiones, por ejemplo, apenas recién se acabó en Chihuahua, creo que también se canceló un proyecto a mano alzada de un tren, algo así. Es decir, no es un exceso de presidencialismo lo que estamos viviendo. Yo no conozco, ni en el sistema parlamentario, no conozco en ningún gobierno del mundo en que no domine el Ejecutivo. Llámale como quieras. Bueno, pero una cosa es dominar. No, por eso el dominio es, pregunta a cualquier lugar, aunque sea el sistema parlamentario, el Ejecutivo gobierna y se hace obedecer. Unos más, otros menos, pero realmente el Ejecutivo domina sobre el Legislativo y domina sobre el Judicial. Tal vez el que tenga un poco menos identificado este tema sería Inglaterra. No. El primer ministro. Bueno, sí, por eso, es el Parlamento, ¿no? Pero finalmente también hay más acotación. Pero estoy de acuerdo, ok. Bueno, el Ejecutivo es el que domina, pero avasalla. ¿No? Pero hay un elemento adicional, Raúl, que sí hay diferencia en México. A ver. Que yo le llamo providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? Que el hombre que todo lo puede,
el me canso ganso. Me canso ganso. El hombre místico, el hombre poderoso. Y fíjate que qué día saqué un artículo que gustó mucho, que le llama El gobierno de los 4 López. Antonio López de Santana, providencialista. López Mateos, Sí. providencialista. López Portillo, providencialista. Y López Obrador, providencialista. Providencialista. Oye, qué buena teoría, ¿eh? Es cierto. ¿O no? Que esos 4 personajes, sí, Son extraordinarios. en ¿no? su estilo, En su estilo, sus pero son- consecuencias, ¿no? El mal que tenemos es que le atribuimos al presidente poderes extraordinarios, Fácticos. místicos, fácticos, que todo lo puede. Y a lo mejor él cree que lo puede todo. Yo tuve la oportunidad de saludar a varios presidentes, a López Portillo lo saludaba yo mucho, a Salinas lo saludé, ¿no? Y esos somos... No, López Portillo imponía, mi hermano. No, era un tipo con una gran personalidad. No, imponía, entrabas a No, los ya pinos, simplemente el hálito del poder, ¿no? ¿No? Sí, el poder te engrandece. sí, Entonces, te da un los toque. presidentes todo lo pueden, todo lo saben, todo lo pueden decidir. Por ejemplo, hoy en la mañana yo veía al presidente providencial, en su máxima expresión, entregando 2 cheques a 2 Sí. pueblos oaxaqueños. Los pueblos oaxaqueños, cierto. Y con ese aire de señor, ¿no? De señor, no solo es un Dios. El presidente municipal le decía, señor presidente, muchas gracias. Y 24 millones, ¿no? De las subastas. 12 millones de cada quien. ¿no? A 2 municipios de Oaxaca. Por sí. eso el presidente puede decidir en una asamblea y decir, a ver, levanten la mano los que quieran. Levanten la mano. Y a mano alzada. Porque ¿cuándo vamos a salir del provincialismo? No sé. Porque el siguiente presidente es lo mismo. Por ejemplo, cuando Díaz Ordaz informa al Congreso, Sobre el 68. sí le dice yo soy responsable. Sí. Yo asumo la responsabilidad política, histórica, O social, en todos los sentidos. cuando Lázaro Cárdenas es propia el petróleo. Sí. O cuando López Mateos es propia la electricidad. O López Portillo nacionaliza la banca, La ¿no? banca. ¿No? Sí. Ese es nuestro problema. Sí. Que no es una presidencia constitucional, sino es una presidencia providencial. Ahí está nuestro mal. Y por eso, ese esquema del presidente lo repetimos en los gobernadores y lo repetimos en los alcaldes. Esa es una El gran Tatuani. Pero bueno, nos queda ya poco tiempo, se nos va rápido el tiempo. Qué bárbaro. En estos temas. Oye, pero a ver, diagnóstico de futuro. Bueno, dicen que en política las únicas premoniciones válidas son las que se hacen del pasado, porque es muy difícil poder prever el futuro. Pero bueno, con base en toda tu experiencia, en toda este bagaje que tienes intelectual, de historia, de conocimiento, ¿qué esperas, qué crees que siga? ¿A qué puerto llegará el presidente López Obrador? Yo creo que el proyecto de Morena se acaba con López Obrador. Y acabando su sexenio va a ser el Tata. Va a ser el Tata, como fuera Cárdenas. Entonces, yo creo que el proyecto de Morena... Nada más que Cárdenas fue presidente a los 30 Sí, y nada más tantos. que aquí ya Aquí le va a no sé si faltar le un poco alcancen de los tiempo, años, ¿no? pero mientras no institucionalice el partido Morena, que es un movimiento, es muy difícil que trascienda los 20 años que le espera. Pero creo que el presidente, yo creo que, como decía el presidente Enrique, que ningún presidente amanece con la idea de fregar a México. Claro. Todos los presidentes les ha preocupado México. Estarán equivocados en su procedimiento, teoría, etcétera, pero yo Les ganará el afecto por algún amigo para que se lleven una un mujer, contrato, lo por que tú una dama. vayas a Sí. pensar. Sí. Pero nadie. Yo deseo que al presidente López Obrador le vaya bien y que Estamos en de el acuerdo. camino reflexione y lo que está cometiendo de errores
y que en el camino vaya aprendiendo a gobernar este hermoso país. Muy bien, bueno, pues suscribo tus deseos. Qué bueno. Sí, que queremos todos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a México. Y bueno, ahí están. Y finalmente, como tú también lo apuntas, somos un país de una gran diversidad y evidentemente que el debate es bueno. Bienvenido. Se enriquece. Oye, gracias, Cipriano. ¿Algo que Gracias quisieras agregar para Sin Censura, para su público? Nada más a mi público, ya estoy terminando un libro donde escribo todo eso. Así que próximamente lo vamos a presentar. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto fue Sin Censura. Nos vemos pronto. Sean felices. No cuesta nada.